Bien, vamos ahora a relacionar el concepto de soluto y solvente y cómo ellos se van afectando a medida que uno aumenta o el otro disminuye. Esto es importante al momento ya de meternos de lleno con lo que son concentraciones. Y esto también nos va a servir para el siguiente video, que va a ser el concepto de solubilidad. Bien, primero que todo habíamos revisado que teníamos distintos solutos. Solvente dijimos que en la mayoría de los casos y en el 90% y para efectos de la prueba iba a ser agua. Pero ¿qué ocurría en el soluto? El soluto podríamos tener diferentes tipos de solutos. Solutos iónicos o solutos covalentes. Vimos que si era iónico adquiría otras propiedades y si era covalente también adquiría otras propiedades, como la conducción de la corriente eléctrica. Ahora vamos a ver ya con unos ejemplos más claros. Vamos a suponer acá que tenemos 100 gramos de soluto, que vendrían siendo 100 gramos de cloruro de sodio. 100 gramos de soluto, ¿cierto? Y de solvente tenemos 500 ml de agua. ¿Qué es lo que ocurre? Quiere decir que estos 100 gramos de cloruro de sodio se están disolviendo en 500 ml de agua. Esa es la primera relación que yo establezco. Quiere decir que en estos 100 gramos yo voy a agregar 500 ml de agua. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hace el agua? El agua genera un efecto sobre el soluto que se llama solvatación. Y la solvatación es cuando tenemos un soluto, ¿cierto? Iónico, genera un ion positivo. La solvatación va a ser cuando las moléculas de agua, ¿cierto? Las voy a hacer así. Las moléculas de agua rodean al soluto iónico. Eso se llama solvatar. Lo que hizo es que lo separó. Solvató al compuesto. Este vendría siendo el ion sodio positivo, ¿cierto? Lo voy a colocar así, sodio positivo. Y los oxígenos generan una interacción ahí. Generan un tipo de interacción que se llama interacción ion-dipolo. ¿Por qué? Porque se genera una interacción entre el ion del sodio y el dipolo del agua. Para el caso del cloruro, genera el mismo efecto, pero ¿cierto? Con el ion cloruro. ¿Y qué es lo que ocurre con el caso del agua? Son los oxígenos, ¿cierto? Perdón, son los hidrógenos acá los que se sienten atraídos, es decir, la parte positiva de la molécula de agua. Ahí, ¿cierto? Y ahí. Y también se genera una interacción ion-dipolo por efecto de la solvatación. Ya, aquí no, aquí son los oxígenos. Estas líneas tienen que ir directa a los oxígenos. Son los oxígenos. ¿Por qué? Porque los oxígenos del agua tienen cargas negativas. Por lo tanto, son los oxígenos los que se sienten atraídos por la carga negativa del ion sodio. Y en el caso de acá, son los hidrógenos que se sienten atraídos por la carga negativa del ion cloruro. Entonces, también se genera una interacción del tipo ion-dipolo. Estas son fuerzas intermoleculares. Y mientras más moléculas de solvente hay, más solvatación va a generar sobre los iones. Por lo tanto, va a lograr separar más cantidad de soluto. ¿Qué es lo que pasa? Es el mismo efecto que cuando nosotros vemos, ¿cierto? Y agregamos sal y agregamos un poquito de agua, ese poquito de agua no va a ser suficiente para disolver toda la cantidad de sal que tenemos. En cambio, si agregamos ese soluto, ese pequeño soluto o esos 100 gramos de sal en un litro de agua, ese litro de agua sí va a ser suficiente para disolver todo el soluto. ¿Por qué? Porque vamos a tener más moléculas de agua generando esa solvatación y logrando disolver todo el soluto. Por lo tanto, mientras más agua o mientras más solvente exista, quiere decir que nuestra solución se va a encontrar diluida. ¿Por qué? Porque voy a tener menos concentración de soluto.
ya el soluto va a estar menos concentrado. Que es el mismo efecto cuando ustedes agregan, ¿cierto?, un jugo en polvo, y este jugo en polvo lo agregan en 1 litro de agua, que es lo normal, pero si ese jugo en polvo lo agregan en 5 litros, va a quedar prácticamente transparente, va a quedar muy diluido, ¿cierto? Va a quedar muy suave, porque hay mayor cantidad de solvente, genera una dilución. Ahora, si tenemos mayor cantidad de soluto, me va a generar que nuestra solución se encuentre más concentrada. Y con esta relación, ¿cierto?, avanzamos al próximo video que viene siendo sobre el concepto de solubilidad. Así que nos vemos ahí en solubilidad.